Hola de nuevo, soy David de Economía de Vida y en este caso vamos a contar otra situación personal en este caso vamos a llamar Valeria, una persona que llegó a nosotros y nos contaba un poco estos antecedentes. Valeria tenía un negocio propio, sentía que no sabía gestionarse bien, vivía en el piso de su hermana porque ellos tenían comprado un piso en propiedad pequeño y se habían cambiado el piso de su hermana que les había dado unas condiciones bastante interesantes, pero ahora mismo iban a hacer otra transición, entonces estaban en la duda de cuál sería la mejor opción. Tenían bastante endeudamiento, ahorraban pero no lo suficiente. En general no sabía dónde se le iba el dinero. Ganaban en total 4.000 euros al mes, pero ese dinero pues aparentemente no estaba bien gestionado porque sentía eso que se esfumaba. Le gustaba gastar, o sea, no quería renunciar a gastar y tenía bastante miedo a quedarse sin el colchón que tenía ahorrado y sin dinero en general. Incluso tenía sensaciones de remordimiento por no haber aprovechado mejor el dinero porque sentía que había pasado por sus manos bastante dinero pero que realmente no había dado un buen uso y al final pues estaba sin ese dinero con la sensación de angustia por si le iba a llegar para el día de mañana. Había quitado incluso parte del dinero de la póliza, que tenía 10.000 euros ahí, para situaciones de emergencia que sentía que necesitaba ese dinero. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Valeria en este caso? Ahorrar más y gastar menos. Decidir si ir a un piso, ahora hacer el cambio de piso de su hermana, alquilado o comprar uno, eliminar la deuda que tenía 75.000 euros del ICO, quería saber cuáles serían los pasos más interesantes para poder eliminarla. Como decíamos, después tenía un piso en propiedad y quería saber si quitar de todo la hipoteca que tenía o mantenerla, porque a lo mejor era más interesante a nivel de deducción fiscal. Decidir incluso qué hacer con un furgón que tenía para el reparto del negocio, que no sabía bien si le compensaba o no. Y en general no llegar a final de mes agobiada, aprender a gestionar el dinero y prepararse para el futuro. Pues te vamos a compartir ahora cómo solucionamos su situación, tanto la parte financiera como la parte emocional, para que pudiese cumplir sus objetivos. Tenemos aquí un poco los tres grandes bloques en los que nos basamos. Primeramente fue la conexión y el diagnóstico inicial, entender realmente en profundidad qué es lo que quería Valeria y cómo le podíamos ayudar, clarificar un poco esta parte. La estrategia financiera integral, en ese caso fuimos analizando paso a paso cómo podía ir implementando todo esto en la parte financiera y cómo incluso podía ir recortando la deuda y preparando el ahorro para esos objetivos que para ella eran importantes. Y por otra parte, algo imprescindible, que es el fortalecimiento de la mentalidad y empoderarse internamente. Si al final tenemos un buen plan financiero y lo implementamos, pero realmente tenemos dudas, tenemos una mala gestión emocional, todo eso se va a acabar cayendo porque tenemos inseguridades. Entonces es importante fortalecer todas estas partes, acompañar la gestión financiera con la gestión emocional para que todo esto tenga sentido. Entonces empecemos por el principio. La conexión y diagnóstico inicial. Lo que hicimos fue entender las emociones y miedos que tenía Valeria. ¿Qué miedos tenía? A la falta de dinero y a la inestabilidad, que era algo que estaba llevando bastante mal. Tenía ese remordimiento por no haber aprovechado el dinero y tenía una relación entre su gasto impulsivo y su ansiedad. O sea, todo esto se entremezclaba. Al tener miedo a la falta de dinero, pero a la vez no querer renunciar a un patrón de gasto, eso potenciaba todavía más esto. Entonces, hay una de las dos cosas que hay que gestionar mejor, que hay que tomar más conciencia. Pero también entender por qué está gastando de esta manera. No es que de repente queramos gastar más porque salga de nosotros, es porque es un patrón que hemos cogido de la sociedad. Sentimos que a través de ese gasto estamos compensando cosas que no tenemos en nuestra vida. Entonces es muy importante entender de dónde viene para poder cambiarlos y entender que no es simplemente que yo gasto más y ya está. Es un patrón que estamos heredando, aunque tengamos un perfil que sea más gastador, pero que muchas cosas sentimos que, bueno, yo me lo merezco, yo tengo que pagar esto porque ya también para eso trabajo. Es algo muy habitual en la sociedad. Entonces es interesante analizar todo eso, desactivarlo y poco a poco crear otro patrón, otro hábito mucho más consciente. Por otro lado, tenemos que clarificar objetivos financieros y de vida. O sea, transformar, ahorrar más y gastar menos en algo concreto. Si queremos ahorrar más, aunque al principio nos pueda motivar es ahorrar más o gastar menos, también podemos iniciar un proceso con alguien que nos esté ayudando y inicialmente estamos muy motivados y lo que hacemos es gastamos menos, por supuesto, pero si eso no lo transformamos en algo concreto, en un sentido, en un objetivo, en un sueño, un deseo, lo que sea, lo que va a pasar es que realmente vamos a perder fuerza. Y aunque al principio lo hagamos, al final acabaremos dejándonos porque nuestro inconsciente está ahí latente, deseando que volvamos a repetir los patrones. Está ahí pues porque ha aprendido eso de esa manera. Definir este por qué. ¿Qué quieres? ¿Más libertad? ¿Quieres más tranquilidad? ¿Quieres más seguridad en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Esto es lo que va a marcar que yo cada mes, cuando haga mi presupuesto, cuando separe esa parte para ahorro,
cuando a lo mejor tenga una motivación para gastar menos, entonces me estoy enfocando en eso, ok, es que me compensa tener más libertad. Inicialmente hay que ir trabajando ese inconsciente, ir creando nuevos hábitos, pero internamente cada vez que tengas esa duda, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Más libertad en mi vida o estar apretado a llegar mal al final de mes? ¿Quiero más tranquilidad o lo que quiero es vivir este momento y bueno, ya pensaré en otras cosas después? Entonces esto es muy importante, porque así, cuando definimos nuestros valores, cuando vivimos en coherencia con nuestros valores, vamos teniendo unas pautas mucho más claras para poder hacer esa acción y sentirnos mucho mejor. La segunda parte, como os decía, en la estrategia financiera, por un lado, tuvimos que definir en detalle cómo se está moviendo su dinero a nivel de finanzas personales, revisar los gastos. Es la primera parte y la más sencilla que tenemos para poder cambiar el rumbo de nuestra economía, porque los gastos ya los tenemos ahora, es algo que podemos cambiar ahora, pero los ingresos, más ingresos, no depende siempre de nosotros en este momento a corto plazo, pero nuestros gastos ya los podemos recortar ahora con una conciencia, no simplemente recortar por recortar, porque esto me va a dar, ya os digo, ese extra que yo puedo utilizar para otras cosas, para tener más tranquilidad, para ahorrar más, para lo que sea, que tenga un objetivo. Entonces, cuando le doy ese sentido, entonces ahí me enfocaré. Esto no lo quiero porque me compensa por esta otra cosa. Y creamos este presupuesto consciente. ¿Cuánto quiero gastar? Porque yo soy la que decido cómo quiero que vaya mi vida. En vez de esperar a que llegue la ola y que me arrastre con muchos gastos que hacemos impulsivamente porque no tenemos un foco, no tenemos una dirección, yo decido ya cuánto quiero gastar, cuánto vale mi vida. A partir de ahí decido cuánto necesito ingresar. ¿Lo tengo? Fantástico. ¿No lo tengo? Pues qué cosas quiero hacer. Ahí separamos los gastos personales de los del negocio. Otro error frecuente es que las personas que tenéis negocio propio y finanzas personales no separéis los gastos. Entonces tenéis una sensación también de agobio. Bueno, yo voy tirando la cuenta de tarjeta de la empresa, voy gastando y pues ya veremos. Llega el IVA, palo del IVA, en vez de utilizar eso de forma eficiente, en vez de desgravar el IVA de forma eficiente, en vez de tener ya en cuenta vuestras cuotas, en vez de eso, cosas que ya hay que pagar sí o sí y hacer pues vuestra hoja, lo que vosotros queráis para poder tenerlo en cuenta y pagarlo sin más y tener una previsión de dinero, tener una tranquilidad. Si no hay eso, hay una inestabilidad. Entonces, por un lado, tengo que tener una mentalidad de jefa o de jefe de mi negocio y por otro lado, de trabajador o de trabajadora. Entonces, cada economía es separada. No puedo estar intermezclando las economías. Mi negocio necesita un ahorro, necesita una reinversión, necesita unos gastos básicos. Mi economía lo mismo. Tiene unos gastos recurrentes, tiene un ahorro, tiene unos ingresos y a partir de ahí me tengo que gestionar independientemente. ¿Que el negocio no va bien? Bueno, tengo mi economía fortalecida porque he podido hacer una previsión. ¿Que tengo que cambiar de trabajador de trabajadora porque no soy suficientemente interesante? Pues tengo que tomar mis decisiones a nivel de negocio. En cuanto al negocio, analizar la gestión del negocio, cómo está entrando el dinero, en qué se está gastando y cómo está saliendo. Cómo podemos sanear esa recirculación, pues decisiones como el tema del furgón de reparto. Son decisiones que hay que mirar dentro de nuestros gastos, dentro de la rentabilidad, de la eficiencia de la empresa y simplemente cuando yo pongo todo el negocio, cuando le pusimos ahí todo en claro de cómo estaba moviendo el negocio, es mucho más fácil tomar la decisión. Rápidamente ya tuvo la decisión clara. Así de sencillo, no es que nosotros hagamos nada mágico, es que simplemente cuando tú plasmas eso, tienes mucha más facilidad para poder hacerlo y tomar esas decisiones. Gestión de deuda y ahorro. La deuda obviamente hay que tratarla en la parte financiera y en la parte emocional, lo digo siempre. Hay que tener una estrategia para eliminar la deuda. Parte de mi dinero tiene que ser destinado a pagar esa deuda. Tengo que tener unos plazos, unos objetivos, una cantidad que yo puedo destinar cada mes y sobre todo una recompensa. No a lo mejor dentro de 10 años cuando acabe de pagar toda la deuda, sino dentro de 6 meses, dentro de un año. Si lo estoy haciendo bien, ya destino una parte del dinero a la recompensa, porque así yo me nutro y a nivel inconsciente no replico el patrón. Entiendo que eso es positivo para mí y cambio este patrón. Y la posible renegociación de las condiciones. Lo primero que hay que hacer es hablar con la administración. Normalmente es muy flexible. Cuando sabe que le vas a pagar, suele ser flexible. Los particulares lo mismo. Aunque al principio sean más reticentes a cobrar una cuota más baja, si tú vas pagando mes a mes, vas cumpliendo, si tú te comprometes a cumplir, al final acaban aceptando las condiciones. Entonces es bueno para todos. Ellos van a cobrar y tú vas a poder pagar, sin más. Ahorro. Creación de un fondo de vida. Lo decimos siempre también, 3 o 6 meses de vida. Obviamente tiene que ser algo muy claro, que sea medible, que sepa exactamente para qué es, en qué circunstancias lo voy a utilizar, que me dé tranquilidad, las sensaciones que yo busque, que me lo dé ese fondo. Y crear un fondo de posibles inversiones con plazos. Si para mí es interesante la jubilación, pues entonces me enfoco en crear un posible plan de jubilación. Si para mí es importante irme de viaje en X tiempo, creo un plan de inversión para poder conseguir ese objetivo del viaje. Si quiero conseguir ciertas cosas, bueno, pues voy ahorrando para esos objetivos específicos y tal vez en algunos pueda invertir para que eso crezca más rápido. Puede ser interesante también de esa manera. En cuanto a la vivienda,
Tengo un vídeo en YouTube que explico el tema de los pros y los contras de comprar y alquilar y es muy interesante que simplemente analice en la parte financiera los costos de comprar y de alquilar. Pongo una tabla de los pros y los contras y después emocionalmente qué es lo que quiero. Porque puede que quiera una casa porque todo el mundo tiene una casa, o puede que quiera una casa porque cuando entro en ese espacio me siento tremendamente bien, eso es súper positivo para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que analizar las dos partes y después llegar a un equilibrio de qué es lo más interesante, no porque lo hace todo el mundo, sino porque es la mejor decisión para mí. Decidir qué hacer con el piso pequeño. Si quiero ya liquidarlo todo, si no quiero liquidarlo, está muy bien que tengamos en cuenta la estrategia de me desgrava, pero ¿qué supone emocionalmente para mí? Porque otra vez hay que encontrar el equilibrio. Y en función de eso tomo una decisión, que es lo que hicimos también con su piso. Mentalidad y empoderamiento. Si no tenemos una base financiera sólida, obviamente la mentalidad vale de poco, pero si tenemos una base financiera y a la vez le sumamos la mentalidad, tenemos un punto de partida fantástico. Entonces tenemos que romper en este caso el gasto impulsivo. Identificar los encadenantes de sus gastos, lo que os decía antes, el gasto no viene porque sí, aunque tenga un perfil gastador, no quiere decir que el gastador gaste todo el día, el gastador tiene un perfil que le gusta hacer buenos regalos, que tiene un sentido el gastar, y tampoco tiene miedo al futuro. Entonces, si eso lo balanceamos con otras cosas que nos hacen una previsión, podemos seguir siendo un perfil gastador y disfrutando de eso, no es algo negativo, pero en la sociedad es negativo cuando se asocia a muchas sensaciones negativas. Entonces, en este caso, analizamos qué es lo que había detrás de ese desgasto. Si normalmente hay relaciones familiares, hay una educación, hay ciertas cosas que la sociedad siento que yo soy más porque gasto. Pero realmente no me apetece tanto gastar, por eso después me siento mal, porque si no me sentiría tremendamente bien, ganando y gastando. Pero cuando hay una incoherencia es porque algo está desalineado, es lo que pasaba en este caso, que es un patrón social de como vivo en cierto barrio, como tengo cierto negocio, entonces tengo que demostrar a la gente que esto me va bien, entonces de esa manera gasto. Pero si al final eso me da una sensación de inseguridad de que me vale, porque estoy viendo por los demás, pero si yo no estoy tranquilo, tranquila, no me vale de nada. Enseñar estas herramientas para gestionar la ansiedad sin gastar, pues herramientas para gestionar ya después específicamente la ansiedad, el miedo, la culpa. Esto es un paso después. Cuando yo veo que una vez que tengo todo gestionado, sigo con esos patrones inconscientes, tengo que utilizar herramientas para, hoy tengo ansiedad, pues voy a hacer este ejercicio. Hoy tengo miedo, pues voy a utilizar esta herramienta. Y así poco a poco voy reprogramando mi inconsciente, porque a lo mejor lo estoy haciendo bien a nivel financiero y tengo la sensación de mis patrones antiguos, de que realmente estoy yendo por mal camino, porque la evolución siento que es como muy lenta. Y ahí voy reprogramando y diciendo, ¿por qué tengo ansiedad? Si realmente no hay nada de qué preocuparse. Como decía Brian Tracy, el 90% de todo lo que pensamos en general o ya ha pasado o no está aquí o no nos pertenece, no podemos hacer nada. Entonces nos preocupamos por muchas cosas que no dependen de nosotros y es importante detectar esto. Crear seguridad y confianza internamente, dejar de operar desde el miedo y la escasez, obviamente herramientas para trabajar el tema del miedo, la escasez, muchas veces incluso aunque estemos ahorrando dinero, estamos desde la escasez porque es como retener, retener, retener y es como no quiero gastar y llega algo y de repente se desmorona todo, emocionalmente me siento muy mal. Entonces dejar de tener esto, porque tenemos que trabajar internamente. Celebrar estos pequeños logros para reforzar la motivación, lo que os decía, igual que en la deuda, no solamente es ejecutar un plan financiero y cuando la acabe ya está, sino ir poniendo pequeñas metas con recompensas, monetarias o no monetarias, lo que te haga ilusión. Esto refuerza la motivación, te hace seguir avanzando internamente, restaura los patrones para crear pues, patrones mucho más positivos. Conectar con el propósito, no vale simplemente ahorrar por ahorrar. ¿Qué sentido tiene para mi vida? ¿Qué sueño quiero cumplir? ¿Por qué esto es importante para mí? Entonces aquí unimos los objetivos, lo que para ti sea más importante. Si le quieres llamar objetivo, sueño, deseo, lo que para ti sea más importante. Esto unido a la economía y a la vida. Si no van unidos, vuelvo a insistir, puedo tener un fantástico plan financiero, pero al final de mi vida me voy a sentir mal. Porque no tengo un sentido de por qué lo estoy haciendo. Cuando realmente me pongo como objetivo y aunque aparentemente parezca que no voy por buen camino, si yo me siento bien, me siento reforzado, motivado, entonces seguiré y conseguiré eso que yo quiero. Y visualizar este futuro de libertad y la gestión consciente, que es una palabra que ella quería. Sentirse libre, sentirse en confianza, sentirse en calma y de manera consciente, que la economía no suponga un estrés, porque si no al final estamos siempre como, Dios mío, estoy haciendo todo el plan pero me estoy agobiando muchísimo. No, que esto sea positivo para nosotros, porque de esta manera podemos enfocarnos en que la economía tenga un sentido y no nos agotaremos a corto plazo, lo podremos ir haciendo. Entonces es un poco el contexto, el resumen de lo que hicimos para Valeria, espero que te sirva para tu caso, tanto si tienes negocio como si no, que tomes ya algunas pautas para poder hacerlo porque creemos que es muy importante. Este cambio interno, obviamente, en cuanto tú vayas organizando tus finanzas van a surgir cosas, miedos, dudas, culpa, etcétera, pues todo eso hay que irlo tratando, por eso es tan importante la gestión financiera más la gestión emocional.
cómo vamos sanando la relación con la economía, que no es solamente ganar, gastar, sino de dónde viene todo esto, qué herencia familiar traigo, a partir de ahí poderlo desmontar, para crear pues, la realidad que nosotros queremos en coherencia en la economía, en coherencia en las acciones internas y a lo que queremos que vaya sucediendo ahí fuera. Como digo, espero que te sirva. Si es así, ponme en los comentarios. Si te gusta este caso o quieres que ponga más casos como este, pónmelo aquí en los comentarios. Y espero que el próximo caso sea el tuyo y que te podamos ayudar a poder cambiar tu economía, de tu negocio, lo que tú necesites. Nos vemos en el servicio personalizado. Si necesitas, contáctanos a través de la web www.economiavida.com/contacto o aquí en los comentarios para que podamos valorar tu caso concreto, darte nuestra visión de forma totalmente gratuita y que tú decidas si somos nosotros quienes te podemos ayudar. Solamente con el resumen que te vamos a dar te puedo asegurar que te va a servir de mucho y a partir de ahí, pues una decisión libre obviamente de si somos nosotros esas personas, ¿ok? Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.